Para los que se están preguntando, For those that are wondering, ¿qué pasó con los diezmos y las ofrendas? where is the offering? Lo vamos a recoger al final. We're going to pick up the offering at the end. Queremos entrar de una en lo que es la palabra, We're going to enter right away into the word porque hay mucho material que cubrir hoy. because there's a lot of material to cover today. Y espero que esta palabra, este mensaje, I pray that this message les sea de bendición a ustedes, will be a blessing to you, así de como ha sido de bendición para mí. how it's been a blessing to me. Y que le abra su entendimiento, su conocimiento, And for it to open up your understanding and your knowledge, así como me lo abrió a mí también, just as it opened it for me mientras yo me preparaba. while I was preparing this word. Entonces, voy a resumir rapidito I'm going to summarize quickly lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, what we've been speaking about the last few weeks, comenzando con lo que el pastor estaba mencionando de lo que era la fe no fingida. beginning where what the pastor was speaking about the not faked faith. Entonces, hay una porción de este versículo que quiero enfatizar, There's a portion of this verse that I want to emphasize, y es donde principalmente se basa la mayoría de lo que es la enseñanza que yo he traído hoy. and where it's mostly based on the teaching that I'll be showing today. Y es el mismo versículo clave que el pastor ha estado trayendo, que se encuentra en 2 de Timoteo 1:5. And it's the same verse that the pastor was speaking about, which is in 2 Timothy 1:5, Que dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, that said, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que está en ti también. in which that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. Y cuando el pastor compartía esto las semanas anteriores, And when the pastor shared this in the last few weeks, al final del mensaje, el miércoles, este pasado no el anterior, at the end of the message, this Wednesday, the last Wednesday, él relacionó este versículo, esta parte de la escritura, he related this part of the verse con nuestro caminar aquí en la tierra. with our walk here on earth, Porque nosotros no podemos desligar because we cannot deny nuestra vida our life de lo que es la vida o va a ser la vida from what will be life de nuestros hijos. of our kids, will be the life of our kids. Y lo que por lo menos en mí causó un impacto What impacted me es que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, la fe que yo estoy seguro que está en ti vino de tu abuela Loida y tu madre Eunice. is that Paul wrote Timothy saying that the faith that your grandmother and your mother had, I'm sure, is also in you. Entonces yo me preguntaba ese miércoles si la fe puede ser heredada, ¿verdad? Porque la fe que cargó su abuela y cargó su madre también está en él. And I was wondering, are you able to inherit faith? Because it was the faith that the grandmother took and then also the mother. Entonces, ¿cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas How must we live our lives para que nuestro caminar so that our walk pueda producir could produce una fe a faith que puede ser heredada that will be able to be inherited por nuestros hijos y nuestras generaciones? by our children and generations? Y yo me pregunté, si estamos hablando de la fe y el legado y la herencia que yo quiero dejar, And I was wondering, if we're talking about faith and the legacy that I want to leave, entonces, ¿qué mejor ejemplo que la vida del padre de la fe? so what a better example than the life of the father of the faith, El quien era Abraham. which was Abraham. Entonces el pastor compartía que nosotros no podemos hacer cosas basados o fundados o impulsados por la necesidad. The pastor shared that we shouldn't do things off of impulse Porque le creemos a Dios, because we believe God, un Dios que es grande, a God that's great, que es majestuoso. that is majesty. Entonces, si yo le creo desde un principio, So if I believed him in the beginning, le tengo que creer también hasta el final. I have to believe him to the end. Entonces, si a mí se me ha sido encomendado, ¿verdad? So if it's been commended to me El yo vivir una vida justa y recta delante de Dios, to live a life that's righteous and just in front of God, para yo ser ejemplo a las generaciones que vienen detrás de mí, so that I could be an example to those generations coming behind me. entonces, ¿qué me corresponde a mí hacer, verdad? So what is the part that I should do? Entonces,
una de las cosas que yo compartí el miércoles one of the things I shared on Wednesday es que ese legado, esa herencia is that legacy and that inheritance de la fe of the faith, requiere una acción. it requires an action. Y esa acción yo la até, ¿verdad? La conecté And that action, I attached it to and connected it to con nosotros entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. with us giving our tithes and offerings. Entonces no entregamos diezmos y ofrendas por necesidad, So we don't give our tithes and offerings by necessity, sino lo damos por fe y en agradecimiento. but we give it by faith and in our thankfulness. Entonces voy a cubrir unos puntos rapiditos que cubrí el miércoles. So I'm going to cover a few points I covered on Wednesday. Y una de las cosas que se mencionó, que el pastor de hecho lo trajo, es que de Tamo Naidu, One of the things that were mentioned was his name is Tamo. Él menciona que lo más básico de la vida de un creyente es su diezmo. that the most basic thing of the life of a believer is his tithing. Entonces dice la expresión natural de lo que tú haces y lo que tú expresas The natural expression of what you do and what you express, se encuentra en tu mayordomía hacia Dios. it's found in your stewardship of God. Entonces Towards God. me quedé estudiando So I studied that. lo que eran los diezmos y las ofrendas. What was tithes and offerings? Y me puse a buscar en internet las estadísticas de los diezmos. And I began to look at the statistics of tithing. Y encontré un artículo que menciona And I found an article that says que del 10 al 25% de los miembros de la iglesia diezman. 10 to 25% of the members of the church tithe. Entonces menciona It mentions que el 5% de la población de Estados Unidos participa en diezmar. only 5% of the population of the U.S. tithe. So aquí básicamente está diciendo que 1 o quizás 2 de cada 10 personas que son miembros de una casa, miembros de una iglesia, diezman. So only 1 to 2 people out of 10 actually tithe that are members of the church. Y que el 5% de la población entera de Estados Unidos, que son, yo lo busqué en el 2024, 345 millones de personas, So out of 345 million people, only 5% tithe. así es. Entonces, mencionaba el artículo que en promedio, So it mentioned in the article that approximately 2.5% de los cristianos dan o entregan 2.5% de su ingreso. the Christians give 2.5% of their income, El cual está por debajo de lo que se entregaba durante la Gran Depresión, que era 3.3%. which is below what people used to give in the Great Depression, which was 3.0%. Y a mí esto me marcó porque yo decía, wow, ¿cómo es posible que durante la Gran Depresión, And that impacted me because I said, how is it possible that during the Great Depression, donde realmente fue bien difícil vivir, where it was actually difficult to live, ellos daban más de sus ingresos people gave more of their income de lo que nosotros estamos dando hoy día? than what we're giving today? No me hace sentido porque cuando miramos las estadísticas, It doesn't make sense because when you look at statistics, la tasa de desempleo en aquel tiempo the rate of unemployment in that time era 25%. was 25%. Uno de cada 4 personas no tenía trabajo. 1 out of every 4 people did not have a job. Hoy día es 4%. Now it's 4%. Los poquitos que pudieron mantener sus trabajos, Those few people that were able to keep their jobs, sus ingresos, sus salarios fueron their income was cortados cut por mitad. in half. O sea, mucha gente perdió su trabajo. Many people lost their jobs, Y los que no, and those that didn't, su ingreso fue reducido a mitad. so those people that didn't lose their job, their income was cut in half. La tasa de mortandad estaba 10% más alta en aquel tiempo que hoy día. The actual interest rate was higher. Mortality rate. The mortality rate was actually higher back in those times, Mayormente por malnutrición. mainly for malnutrition. Y también la tasa de suicidio estaba a un 30% más alto en aquel And momento the, que hoy. the suicidal rate was actually higher back then than it is today. Entonces, ¿por qué digo esto? Why am I saying this? Porque es crítico entender Because it's critical to understand que el diezmar y el ofrendar that to tithe and offer era Give offerings. fundamental para la ley de Dios. was fundamental of the law of God.
Tanto así So much so que los israelitas no esperaban that the Israelites did not expect a sentirse, ¿verdad? A sentirse inspirados to feel inspired a diezmar, to tithe. sino que simplemente lo hacían. They just simply did it. ¿Por qué? Why? ¿Qué aprendieron los israelitas que a nosotros hoy día nos está costando? What did the Israelites learn that nowadays is costing us? Que para ellos era tan normal, tan natural For them, it was so normal, so natural el diezmar y ofrendar to give your offerings and to tithe que simplemente se esperaba. that simply was something to be expected. Entonces, la razón por la cual yo sé esto The reason why I know this es porque vemos en Mateo 23:23 que Jesús está hablando con el pueblo is because we see in Matthew 23:23 that Jesus is speaking to the people. y le dice a ellos, déjame buscarlo porque lo tengo aquí. And he says to them, Le dice, hipócritas, maestros de la ley, religiosos y fariseos, cuidan de dar el diezmo sobre lo más mínimo ingreso, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas importantes. "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint and dill and cumin and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faithfulness. These you ought to have done without neglecting the others. You blind guides, straining out a gnat and swallowing camel." Eso prácticamente es un insulto, yo digo. That's practically an insult. Jesús le está diciendo a ellos, That's telling them qué tremendo que ustedes pueden diezmar tan fácilmente how funny it is that you could just tithe so easily de lo más mínimo que tienen, of the most minimum thing you have, pero no se pueden enfocar en lo que es la fe, la misericordia y la justicia. but you can't focus on things that are mercy, faith, and justice. Y yo me quedé pensando, ¿por qué Jesús le dice eso hoy día? And I began to think, why does Jesus say that to Y them? hoy día el mensaje se voltea. And now today, the message is flipped. Porque qué fácil es hablar de la fe, de la misericordia y la justicia. Because how easy it is to talk about mercy and faithfulness and justice. Y qué fuertes y duros somos en esos mensajes. And we're so strong in those messages. Pero fallamos en los diezmos y las ofrendas. But we fail to tithe and to give our offerings. ¿Será que se nos olvida? Is it that we forget? ¿Será que no sabemos bien la implicación de lo que es diezmar y ofrendar? Is it that we don't know the implications of what it is to tithe and to give offerings? Entonces por eso yo quise enfatizar lo que eran los diezmos y las ofrendas, That's why I wanted to emphasize what it was to give tithes and offerings. porque entiendo que hay un principio bíblico muy profundo, Because I understand that there's a profound principle in the Bible. y no solo eso, pero hay muchísimas promesas atadas a lo que es el diezmo y las ofrendas. But not only that, there's so many promises attached to what it is to give your offerings and tithes. So, rapidito, los puntos que yo cubrí el miércoles pasado es que los diezmos es un principio bíblico el cual establece entregar 10% de toda ganancia, de todo lo que produzco y todo lo que poseo anual como tributo a Dios, quien es el creador de los cielos y la tierra. So quickly speaking, the tithing is in the profound meaning, it's a biblical meaning of to give your 10% of your income, of your time, of everything that you have annually. El diezmo no es el límite de cuánto debemos de entregar, sino la base. The tithing is not the limit of how much you should give, it is the base. Es lo mínimo que podemos entregarle a Dios, es lo que nos pide. It is the minimum in which we should give God, and that's what He asks us. Se entrega primero, ¿por qué? Porque esto prueba nuestro corazón. You give first because this tries your heart. ¿Qué tiene prioridad en tu vida? What has priority in your ¿Verdad? life? Si nosotros pensamos en lo que hacemos con nuestras vidas, nosotros empezamos a poner cosas que tienen prioridad. If we place our life in the things that are priority, we'll put things in which we prioritize. Y por lo general, lo más importante es lo primero que vamos a hacer. And generally, we'll put the first thing, whatever we put first is the first thing we're going to do. Entonces, si Dios es primero, es preeminente en mi vida, If God is first and He's preeminent in my life, entonces lo primero que yo debo hacer es entregarle mis diezmos y ofrendas y hacer un altar hacia Él. so the first thing I should do is give my offerings and Amen. make an altar unto Him. Amén. Amen. Entonces, también cubrimos que como mencioné ahorita, el diezmar o el ofrendar no depende de cómo yo me siento. We also covered that to give offerings and to tithe doesn't depend on how I feel. Déjame ver si hoy yo me siento generosa. Entonces, si me siento generosa,
ay, pues sí, le voy a entregar a Dios mis diezmos y mis ofrendas hoy. You don't ask yourself, oh, do I feel generous today? If I feel generous, maybe I'll give my tithes today. Entonces, aprendimos también que el diezmar y el ofrendar no cesa simplemente porque yo me voy de vacaciones. And we also covered that tithing and giving your offerings doesn't stop because I'm simply going on vacation. Porque como decía la canción, tu fidelidad sigue persiguiéndome, ¿verdad? Because the song said, your goodness follows me. ¿Acaso la bondad de Dios deja de perseguirte cuando tú te vas de vacaciones? Does the goodness of God stop following you when you go on vacation? Entonces, ¿por qué solamente diezmamos y ofrendamos cuando estamos aquí en la casa? So why do we only give our tithes and offerings when we're here in the house of the Lord? ¿Por qué no lo entregamos también cuando Él cuida de nosotros cuando estamos fuera? Why don't we also give it when He takes care of us and He watches over us when we're also outside the house of ¿Sigue the Lord? Dios siendo el mismo hoy, ayer y siempre? Does God continue being the same yesterday, today, and Amen. always? Amen. Entonces, ¿por qué? Porque si yo decido no venir a la iglesia, entonces no entrego mis diezmos y mis ofrendas. Why, if I decide to not come to church, then I decide to not also give my offerings or tithe? Aprendimos también que el diezmo y las ofrendas le pertenecen a Dios y se utilizan para el sustento de aquellos que ministran. We also learned that the tithing belongs to God and that it also is used for establishing the things of the kingdom. Entonces, no tan solo para los que ministran, sino el mantenimiento y lo que sustenta el edificio, la planta física. So it's not only for those who minister, but also for the building and to maintain that. Y también se utiliza para bendecir la comunidad, no solamente de los que están afuera, pero comunidad de creyentes, a mis hermanos que yo tengo, que viven en mi casa conmigo. ¿Por cuánto ustedes estaban que ustedes viven conmigo aquí? So tithing, not only those to bless the community, but also to bless those inside the house, my brethren. Entonces, establecimos también que es un principio que vino antes de la ley So we understand that it's a principle that came before the law y ha permanecido aún durante y después de la ley. and has continued before and after the law. Y por último, el último punto que cubrí el miércoles es que los diezmos son santos y prueban nuestro corazón. The last point was that tithing is holy and it tries our heart. Porque en Levítico 27:30 dice, la 10ª parte le pertenece al Señor y debe ser apartada y es santa para el Señor. In Leviticus 27:30 it says that the 10th portion belongs to God and should be holy before God. Así es. Entonces, así como Jesús es santo Just like Jesus is holy y fue consagrado y apartado and was consecrated and put apart para mi redención, for my redemption, para tu for redención, your redemption, entonces Dios nos ha entregado todo, so God has given us everything ¿verdad? Porque ni siquiera su Hijo se reservó. because He didn't even reserve His Son. Él fue apartado desde la eternidad, desde el principio, desde la creación. He was separated from the creation, from the beginning. Dios crea todas las cosas He created everything. y si Él es el dueño de todo, aún como aprendimos ahorita con el Salmo 24, ¿verdad? And if He's the owner of all things, Que just decía as que we learned in Psalm del Señor es 27, la tierra y todo lo que hay en ella y el mundo y todo lo que en él habita. that the Lord, the fullness of thereof is the Lord's. Entonces, hay un principio bíblico que tenemos que comprender aquí, So there's a biblical principle in which we must understand. que como Él me lo ha entregado todo, Since He's given us everything, a mí me corresponde ser un buen mayordomo. it belongs, my part is to be a good stewardship. Entonces, el Señor nos está pidiendo So God is asking us que entreguemos el 10%. to give the 10%. El 90% es lo que nos corresponde a nosotros administrar, pero de acuerdo a su voluntad. We must now administer the 90% to His will, according to His will. Así es. Entonces, mencionamos que el primer ejemplo del diezmo en la Biblia We mentioned that the first example of tithing in the Bible, se encuentra en Génesis 14. you could find it in Genesis 14. Y una de las cosas que yo he estado haciendo mucho en estos últimos días es estudiar la vida de Abraham. And one of the things I've been doing lately is studying the life of Abraham. Y el Señor me ha mostrado tantas cosas a través de su vida. Realmente yo me he gozado hacer estudios de la Biblia, de la vida de Abraham. And the Lord has shown me so much of the life of Abraham. I found joy studying his life. Entonces establecimos que en Génesis 14 And we established that in Genesis 14, menciona, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo,
creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham, ¿qué? Los diezmos de todo. Esto en Génesis 14, 17. In Genesis 14, verse 17, says, after his return from the defeat of Chedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him at the valley of Shaveh, that is the king's valley, and in Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High, and he blessed him and said, blessed the Abraham by God Most High, possessor of heaven and earth. I'm sorry about these names. I gave them nicknames because it's hard to pronounce, so I get you. Aquí establecemos Here we establish el principio de que el diezmo fue establecido antes que la ley mosaica, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que Moisés aún no había nacido? Here we see that the tithing was established before the law of Moses. Because Entonces- how many know that Moses wasn't born during this time? En este tiempo, esto era 450 años antes de que Moisés presentara la ley. So this was actually 450 years before Moses presented this law. Y aquí es donde me quiero enfocar porque Abraham, después de haber derrotado a todo varios reyes, And I'd like to focus here because Abraham, after he defeated various kings, tiene un encuentro con Melquisedec. he had an encounter with Melchizedek. Melqui, we can call him Melqui. With Melchi. Y no es que él se encuentra con Melquisedec, And it's not only that he found Melchi, es que Melquisedec tiene un encuentro con él. Melchi encountered Abraham. Entonces, aquí me quiero enfocar en Hebreos 7, And I want to focus here in Hebrews 7 porque va a explicar la porción de lo que acabamos de cubrir en Génesis 14. because it's going to explain the portion of what we just discovered in Genesis 14. Dice Hebreos 7 del versículo 1 al 4, Hebrews 7 from verse 1 through 4. dice, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante, let's do something. Let them read it in English on the board and then I'll just read it in Spanish. Very good. Para aquellos que, for those of you that need to read the English, we're going to have it up there and I'm just going to read the Spanish version. Dice, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y ¿qué hizo? Lo bendijo. El verso 2, después Abraham tomó la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa ¿qué? Rey de justicia. Y rey de Salem significa rey de paz. Verso 3, no hay registro de su padre ni de su madre ni ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Entonces aquí vemos a Melquisedec que salió al encuentro de Abraham después de Abraham haber derrotado a sus enemigos. So here we see that Melchi went and encountered Abraham after him defeating the kings. Entonces, ¿quién era Melquisedec? So who was Melchi? Este hombre que salió al encuentro de Abraham, This man who went to encounter Abraham. dice aquí que él era rey de justicia, It says here that he was king of righteousness. porque su or nombre, justice. el nombre Melquisedec significa justicia. So, entonces él era rey de justicia. Because Melchi, the name means righteousness, so he was the king of righteousness. Y la ciudad de donde él era rey And the city in which he was a king, se llama, él era Salem. Entonces él era, Salem significa paz. So, él era rey de justicia en la ciudad de paz. the city which he was king was Salem, and Salem means peace, so he was also king of peace. Entonces registra aquí que él no hay registro de su padre ni de su madre, It says here there was no tracking of who was his mother, his father. que no hay principio ni fin de su vida, There's no beginning or end to his life. y que hacía semejanza del Hijo de Dios,
and that he would do things like the Son of God, él sigue siendo sacerdote para siempre. which he continues to be the priest forever. Muchos estudiosos de la Biblia Many people who study the Bible, establecen que esto es una cristofanía. many scholars of the Bible say that it's a Christophany. Christophany. Porque es como si fuera una aparición de Jesús, Says Pero- it was like an appearance of Jesus, pero antes de que Jesús naciera. but before Jesus being born. Porque establece que él era el sacerdote del Dios Altísimo Because it's establishing that he was the priest of the highest God y el Rey de Paz. and the King of Peace. ¿Quién es el Rey de Justicia y quién es el Rey de Paz? Who is the King of Peace and who is the King of Righteousness? Entonces esto me da a entender que Melquisedec vino en representación de Jesús antes de que Jesús naciera en la tierra. This allows me to believe that Melchi came in representation of God, Jesus, before Jesus was born here on earth. Porque Jesús llegó a ser sacerdote por el poder de una vida indestructible, Because Jesus was the priest from a life that was indestructible. porque es santo Because he is holy y no tiene culpa ni mancha de pecado. and he has no guilt or stain of sin. Entonces, Melquisedec So Melchi le ofrece pan y vino. offered him bread and wine. ¿Y qué significa esto? And what does this mean? Comunión. Communion. El Rey de Justicia y el Rey de Paz quiere tener comunión contigo. The King of Righteousness and the King of Peace wants to have communion with Y you. después que Él se sienta a tener comunión contigo, And after he sits to have communion with you, Él te quiere bendecir. he wants to bless you. Él te quiere bendecir. He wants to bless you. Entonces, después que Abraham fue bendecido, After Abraham was blessed, en reconocimiento de lo que acababa de pasar, recognizing what just happened, Él entrega su diezmo. he gives his tithing. Él reconoce que Dios, porque él dice que Melquisedec lo bendijo y le dijo, bendito seas tú y bendito sea el Dios Altísimo, porque te libró y te dio victoria sobre tus enemigos. It says Melchi told him, bless you and bless the holiest God because he allowed you to defeat the kings. Entonces, reconociendo en gratitud Recognizing with thanksgiving lo que Dios había hecho por él, él decide entregar el diezmo de toda su ofrenda, de todo lo que se había ganado, de todo lo que él había poseído en ese momento de la derrota de su enemigo. Abraham, recognizing what God had did, gave a tenth of everything that he was able to gain from defeating the kings. Y lo dio primero. And he gave it first. Porque si sigues leyendo en Génesis dice que él entregó sus diezmos y luego repartió el botín y se lo devolvió al rey de Sodoma. And he gave the 10% first before being able to give out all of the goods that he had Aún dio el received. 10% antes de repartirle a aquellos que habían peleado con él. He had given 10% before he even was able to give it to the people that fought with him and beside him. La verdad que hay mucho que aprender de la vida de Abraham. There's a lot to learn from the life of Abraham. Tanto así So much so que vemos cómo esa fe y esa vida que él llevó because we see the life that he lived impacta a su nieto. and how it impacted his grandchild. Hablamos de que Dios es un Dios de generaciones, ¿verdad? We spoke that God is a God of generations, right? Lo vemos en Timoteo con su abuela y su mamá We see it in Timothy with his grandmother and his mother, y lo vamos a ver ahora con Abraham, Isaac y Jacob. and we'll see it again with Abraham, Isaac, and Jacob. Porque la segunda vez que se menciona la palabra diezmos en la Biblia, Because the second time that the word tithing is mentioned, la menciona con Jacob he mentions it with Jacob en Génesis 28:20. in Genesis 28:20. Jacob estaba huyendo de su hermano Jacob was running from his brother por lo que había pasado. ¿Cuántos saben quién es Jacob? ¿Quién fue la vida de Jacob? for what happened, if you know Jacob and the life of Jacob. Él estaba huyendo de su hermano He was running away from his y brother, en el momento que él decide huir, él tiene un encuentro con Dios and in the moment that he decided to run, he has an encounter with God, y Dios le da un sueño and God gives him a dream. y él queda tan impactado por ese sueño He was so impacted by that que dream él reconoce que ese lugar donde él está es un lugar santo porque Dios tuvo un encuentro con él. that he recognized the place which he was in was Y- holy because God had an encounter with him. Y reconoce la Biblia, The Bible recognizes en el versículo 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy,
y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amen. Entonces, en este versículo, In that verse, vemos cómo Jacob, we see how Jacob, nieto de Abraham, grandson of Abraham, decide entregar un diezmo decided to give a tithing, en reconocimiento de quién era Dios. recognizing who God was. Pero dice aquí que él dice, si Dios me cuidara y me guardara en este viaje que voy y me diera pan de comer y vestido para vivir, y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. He said that if he will allow me to have bread and food and clothes and be able to return to the house of my father, then I will recognize that he will be my God. Él estaba reconociendo a un Dios que aún no era su Dios, He was recognizing a God that still wasn't his God. pero lo reconoció porque lo vio en su abuelo. But he recognized it because he saw it in his grandfather. Él vio cómo su abuelo vivió una vida de justicia. He saw how his grandfather lived a righteous life. Y quizás escuchó cuentos de su abuelo contándole los encuentros que él había tenido con Dios. And maybe he heard stories of his grandfather saying the encounters he had with God. Y quizás esos cuentos que él había escuchado de abuelos lo hizo reconocer el momento en que él estaba. And maybe those stories allow him to recognize the moment he was in, Donde Dios se le aparece en un sueño. where God comes into his dream. Y aunque quizás él no reconoció totalmente lo que estaba ocurriendo en ese momento, And although he may not have realized what was happening in that moment, él pudo reconocer la importancia de ese encuentro que él acaba de tener. he was able to realize the importance of the encounter he just had. ¿Cómo yo sé esto? How do I know this? Porque él levanta un altar y da un diezmo. Because he lifted up an altar and tithed. Entonces, reconociendo quién era el Dios de su padre, And to recognizing who was the God of his father, él decide, tú sabes qué, yo voy a sellar esto con un diezmo. he said, you know what, I'm going to seal this by tithing. Levanta un altar, He lifted up an altar. porque dice, pone piedra y como señal, y esta será la casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. He said, I placed the stone as a symbol, and everything that he will give me, I will give a tenth Así que él of. levantó un altar que se convierte en casa de Dios. So he lifted up an altar that becomes the house of the Lord. Y en casa de Dios, él decide entregar su diezmo. And in the house of the Lord, he decided to give his tithes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender de lo que es la vida de Jacob y de Abraham? How can we learn from the life of Jacob and Abraham? Porque hay tanto que decir de la vida de ellos. Because there's so much to say about their life. Entonces, adicional a lo que son nuestros diezmos, yo quiero también tocar lo que son las ofrendas. Additionally of what is the tithe, I also want to give I want to talk about what is offerings. Las ofrendas son también un principio bíblico pre-ley. Offerings is also a biblical principle. Es todo lo que se da adicional al diezmo It is everything you give additional to the tithing. y debe darse de una manera voluntaria, And you should do it in a voluntary way, de corazón y con alegría, of a cheerful heart, y debe agradar a Dios. and it's something that should please the Lord. ¿Cómo sabemos esto? How do we know this? Lo vemos en Caín y Abel. We see this in Cain and Abel. Es el primer ejemplo de lo que es dar y traer ofrenda al Señor. It is the first example what it is to give and give offerings to the Lord. Quiero que por favor me pongan Hebreos 11:4 en la pantalla. Please put Hebrews 11:4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. By faith, it says that Abel was able to give the offering, a more excellent offering than Cain. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Which is why God gave testimony that he was righteous. Y muerto, aún habla por ella. And dead, even though he was dead, he spoke for him. Aquí Hebreos está diciendo que ese acto de fe que Abel tuvo, porque estamos hablando de Hebreos 11, ¿cuántos saben que Hebreos 11 es una genealogía de lo que son los patriarcas de la fe? How many of those know that Hebrews 11 know that this is where the patriarchs of the faith come? Dice, por la fe ofreció Abel un mejor sacrificio a Dios. It says, by faith and with faith, Abel was able to offer a better offering than Y Cain. muerto hoy día, Abel, muerto hoy,
and dead, to this day dead, esa ofrenda aún habla. that offering still speaks. ¿Qué pasó con Abel y con Caín? What happened with Abel and Cain? Abel trajo una ofrenda, en Génesis 4:4 dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más goro de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. It said that God looked at Abel and was pleased with his offering. Él trajo lo primero He brought the first y trajo lo mejor. and he brought the best. Y eso causó agrado ante los ojos de Dios. And that caused the Lord to be Porque pleased. eso demuestra dónde estaba su corazón. Because that showed where his heart was. Su corazón no estaba en cómo él iba a proveer para su familia. His heart wasn't in how was he going to provide for his Su family. corazón estaba en seguir a Dios y honrar a Dios. His heart was following God and being able to please the Lord. Entonces, no importando lo que él tenía, él entregó lo primero y lo mejor. He didn't care what he had. He gave the first and the best. Pero Caín no tuvo la misma experiencia, aunque Caín hizo lo mismo. Did not have the same experience, even though he did the same thing. Él dio una ofrenda también, He also gave an offering, pero él no tuvo el mismo resultado. but he didn't have the same results. Caín no pudo traer lo mejor Cain could not bring the best porque él tenía algo en contra de su hermano. because he had something against his brother. Él tenía un corazón en contra de su hermano. He had a heart against his brother. ¿Cuántos saben que la envidia mata? How many know that envy kills? Entonces, si Abel pudo traer una ofrenda If Abel could bring an offering que fue agradable ante Dios, that was pleasing unto the Lord, ¿qué nos deja enseñar que la ofrenda de Caín no fue agradable? what shows us that Cain's offering was not pleasing to the Lord? Que él tenía algo en contra de su hermano. He had something against his brother. Y por eso su ofrenda no pudo ser recibida de la manera que quizás él quiso. And that's why his offering couldn't be received the way that he might have wanted to. Pastor Nehemías una vez nos enseñó en el grupo de adoración Pastor Nehemiah once showed us in the worship group que la envidia y la comparación en contra de mi hermano that comparison and envy against my brethren, es el comienzo de homicidio. it is the beginning of murder. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? ¿Qué pasó con Abel y Caín? What happened with Abel and Cain? Caín tenía algo en contra de su hermano. Cain had something against his brother. Ellos acordaron los dos dar una ofrenda. And both of them, they were in one accord saying they were going to give an offering. Abel dio lo primero y lo mejor y Caín Abel gave the first and the best. lo que tenía. And Cain gave what he had. Y porque Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel Because the Lord saw Abel's offering and was pleased, y no la de Caín, and not Cain's, él mata a su hermano. he kills his brother. Él comparó las ofrendas. He compared the offerings. Él comparó lo que tenía Abel He compared what Abel had y lo que le resultó a él and what was resulted for him. y lo mató. And he killed him. Y entonces dice en Génesis 4:5 Genesis 4:5 says, establece por qué la ofrenda de Caín no fue recibida. it shows us why Cain's offering was not received. Dice aquí que Dios le dice, ¿por qué estás enojado? Pregunta el Señor. The Lord said, why are you angry? ¿Por qué estás decaído? Why are you defeated? Serás aceptado si haces lo correcto. You will be accepted if you do the right thing. Pero si te niegas a hacer lo correcto, But if you deny to do the right thing, entonces then dice, ten cuidado, porque el pecado está a la puerta. be careful because sin is at the door. Y ansioso por controlarte, And it's anxious to control you. pero tú debes dominarlo y ser su amo. But you should dominate it Entonces aquí vemos una advertencia, and be its master. And here is a warning. que si no hacemos lo bien, If we don't do what's right, si no lo hacemos correcto, if we don't do it correctly, ¿qué es lo que estaban haciendo aquí? Estaban ofrendando, ¿verdad? Si no ofrendamos con el corazón correcto, if we don't, they were offering, right? But if we don't offer to the Lord with the right heart, no serás aceptado it will not be accepted. y el pecado te busca. And sin will seek you. En la Amplified dice que el pecado te desea. In the Amplified Version, it says that sin would crave you and desire you. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo estoy diciendo? How many are understanding what I'm saying? Porque muchas veces decimos, oh, pues caímos en pecado. Because many people say, oh, I fell into sin. Pero tenemos que entender que no simplemente caemos en el pecado. But we must understand, we don't simply El, fall que into sin. el pecado nos busca. The sin seeks us. Entonces, ¿cómo evitamos o cómo hacemos que el pecado no llegue a mi puerta? How do we avoid sin coming to our door?
haciendo lo correcto, Do what's right. entregando una ofrenda de todo corazón, Give the offering with all your heart, sin nada en contra de mi hermano. with nothing against my brother. Porque Mateo dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, Because Matthew says, if you come and bring your offerings to the altar and there you remember you have something against your brethren, deja allí tu ofrenda delante del altar. leave your offering there in front of the altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano Go y first entonces and presenta tu reconcile. ofrenda. Go first and reconcile with your brethren and then present your offering. Entonces aquí vemos un relato donde Abel ofreció lo primero y lo mejor y Caín, teniendo un corazón malo en contra de su hermano, ofreció lo que había. So here we see where Abel gave the first and the best, and Cain just gave what he had. Y or el what was Señor there. no lo aceptó y por causa de la comparación, él decide matar a su hermano. And the Lord did not accept Cain's offering, and because he compared it, he decided to kill his brother. Entiendan que no, hoy día, ¿verdad? Esa comparación no significa que yo literal, físicamente voy a matar a mi hermano, Understand that in the comparison, I might not literally kill my brother, pero sí estoy cortando o siendo de estorbo para la bendición que está sobre la vida de mi hermano. but I will be a stumbling block over the blessing that's on my brother's life. Entonces, si yo no puedo ser agradecida por lo que Dios está haciendo en la vida de otros, So if I cannot be thankful and grateful for what the Lord is doing in another person's life, ya estoy cayendo en pecado. I'm falling into sin. Estamos cayendo en pecado. I'm falling into sin. Si yo no me puedo regocijar por la bendición que Dios le ha entregado a mi hermano, If I cannot rejoice for the blessing that the Lord has given my estoy brethren, entrando en un ciclo de pecado donde estoy diciendo que lo que él tiene es algo que yo quiero. I'm coming into a cycle of sins that I'm saying what they have is something that I want. Y porque yo lo quiero remover a él de la ecuación. And because I want it, I'm going to remove them from the equation. Entonces comenzamos yo diría como un ciclo de pecado, And I say it's like a cycle of sins, donde en vez de amar a mi hermano, where instead of calling my brother, estoy envidioso o estoy celosa. I'm envious or I'm jealous. Y Dios nos llama a amarnos los unos a los otros, And ¿verdad? the Lord calls us to love one another, right? Continuando también con lo que es la ofrenda que deben ser agradables al Señor. Continuing what it says that the offering should be pleasing to the Lord. Vemos también el relato de Noé, We also see the story of Noah, donde dice que Noé edificó un altar al Señor where it says that Noah built an altar for the Lord. después del diluvio, de que después ya la tierra había sido destruida, todo el mundo había muerto, las aguas bajan, él decide, Dios le abre el arca y él sale a la tierra. Noah decided after the water had overtaken the earth, after it went down, Noah decided Y levanta un altar. Lo primerito que él hace es levantar un the altar. first thing he did after all of that, after the water went down, he lifted up an altar to the Lord. Y toma de todo animal limpio y de toda ave limpia y lo ofrece como holocausto en el altar. And he took every clean animal and offered it in the altar. Y dice, y el Señor percibió el aroma agradable. And God perceived that as a pleasing offering Y and dijo, aroma. y dijo para sí mismo, And he said, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. never again will I curse the earth ¿Qué because tipo of de man. ofrenda estás trayendo tú ante el Señor? What kind of offering are you bringing before the Lord? Que el Señor mismo se diga a sí mismo, That the nunca Lord will más tell himself, I will never curse the earth. volveré a maldecir la tierra. I will never again curse the earth. Fue tan agradable la ofrenda que Noé levantó para el Señor. It was such a pleasing offering in which Noah lifted to the Lord. ¿Por qué este acto fue tan importante? Why was this offering important? La tierra acababa de ser destruida por completo. The earth had just been damaged completely. No quedaba ningún animal que caminara o se arrastrara sobre la tierra. There was no animal left walking Este on this hombre earth. literal tenía todo lo que iba a repopulate the earth This man literally had everything that was going to repopulate the earth en su posesión. in his possession. Y él pudo haber dicho, And he could have said, yo voy a reservar esto porque yo tengo una necesidad. I'm going to reserve this because I'm in need. Tenemos que volver a llenar la tierra. Hay escasez, no tengo nada. There's drought. I'm going to have to fill the earth again. ¿Y qué hizo? And what did he do?
Le entregó lo primero al Señor. He gave the first to the Lord. Había necesidad, tenía razón Noé de reservarse los animales que habían salido del arca con él. Did Noah have a reason to reserve those animals that were on the ark with him? Claro que sí, Of course. eso literalmente era lo último que quedaba en todo el planeta Tierra. That was literally the last that was left on all the earth. Pero antes de comenzar a llenar la tierra, But before filling the earth again, él levanta un altar y entrega una ofrenda. he lifted up an altar and gave an offering to God. Entonces aquí vamos a ver cómo levantar un altar y entregar esa ofrenda es de bendición para nosotros. Here we're going to see how lifting up that altar and giving the offering is a blessing to Porque us. ahí Noé reconoce, ahí Dios reconoce que nunca más él va a volver a maldecir la tierra. Because God recognizes to himself that he will never curse the earth again. Entonces en la vida de Abraham And in the life of Abraham, vemos el ejemplo de cuando Dios le pide a él, a su hijo Isaac, we saw that when he asked for his son Isaac, y él va al monte a entregar a su hijo, and he goes to the mountain to give his son, y le preguntan, ¿ustedes van a subir? ¿Dónde está su cordero? and he asked, where's your lamb Y if él, you're going to go up there? y él le dice, no se preocupen, nosotros vamos a llegar a hacer un altar allá arriba. And he said, don't worry, we're going to do an altar when we get up there. Él sabía que Dios le había pedido a su hijo y él fue a entregar todo lo que él tenía. Él literal fue a entregar su corazón en ese altar. He knew that God has asked him for his son, Y and ac- he went up there. Y a causa de su obediencia, And because of his obedience, antes de que él ponga mano sobre su hijo, Dios manda un ángel para pararlo. before him placing that hand on his son, God sent an angel to stop him. Y lo bendice. And he blessed him. Y le dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Amen. He said, and I will bless you, and I will multiply your generations like the stars in the sky. En ese momento vemos como Abraham simplemente decidió entregarlo todo. In that moment, we see how Abraham simply just decided to give it all. Lo vemos cuando cuando Dios lo llama y le dice, sal de tu tierra y tu parentela When God called him and said, you must leave the hacia el city lugar donde yo te he llamado, hacia la tierra prometida. towards the place, the promised land that I've called you to. Y ahí él decide salir de lo que Dios le había dado. And there he has decided to leave Perdón, from what God had. Salir hacia lo que Dios le estaba llamando. He had decided to leave towards what God had called him to do. Entonces, ¿qué promesas hay atadas o conectadas directamente con lo que es los diezmos y las ofrendas? What promises and what connection does it have from the offering and tithe and the promises of God? Número 1, bendición. Number one, blessings. Dios promete bendición. God promises you blessings. Porque le dijo ahí a Abraham, bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Because he told Abraham, I will bless and I will multiply your generations. Entonces, a causa de la ofrenda que Abraham estaba dando, Dios bendice y multiplica. So because of the offering that Abraham was willing to give, he multiplied and blessed. Amén. Entonces vemos también lo que es la paz y la protección de Dios que están atadas a nuestros diezmos y nuestras ofrendas. We also see that the peace and the protection of God is connected to our tithings and our offerings. Porque ahorita cuando estudiamos Because en earlier when we were studying, Génesis, donde Abraham había derrotado a sus enemigos, where we saw that Abraham defeated his enemies porque Dios le había entregado a sus enemigos en sus manos. because God had given his enemies in his hands. Eso implica protección, This implies protection. ¿verdad? Abraham salió a pelear y Dios lo protegió y le dio victoria sobre sus enemigos. Abraham went out to fight and God protected him and gave him victory over his enemies. Entonces vemos a un Jacob And we see Jacob que dice en un momento donde él tiene un encuentro con Dios, in a moment where he encountered God. si tú me cuidaras y me llevaras en bien y yo regresara en paz a la casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios. If you protected me and brought me with well-being, then I will recognize you as my God. Entonces estamos estableciendo que la obediencia en lo que son los diezmos y las ofrendas The obedience and what's tithing and offerings, están directamente relacionadas a mi paz. it is directly connected to my peace. Están directamente conectadas a lo que yo puedo ofrecer It is directly connected to what I can offer. y resulta en yo poder tener paz en mi vida. And it results from me being able to have peace in my life. En Malaquías vemos
en la porción bíblica que dice que trae los diezmos al alfolí. ¿Por qué? Porque reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra ni la vid en el campo, dice el Jehová de los ejércitos. In Malachi, we see how our tithes and offering rebukes the devourer. So, ¿cuál es la promesa ahí? So what is the promise there? Que él va a reprender al devorador That he will rebuke the devourer y no te va a destruir. and it will not destroy you. Ahí está tu protección. That's your protection. Trae tus diezmos al altar, Bring your tithes to the y altar, el que quiere destruir tu vida no podrá destruir and tu that one vida. that wants to destroy your life will not be able to. Eso lo dice en Malaquías 3, versículo 11. Malachi 3:11 says that. Bueno, del 10 al 11 dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme en esto. It says, try me on this when you bring your offerings. Y porque me pruebas en esto, And because you try me on this, entonces yo voy a reprender al que quiere destruir tu vida. I will rebuke the one that wants to destroy your life. Vemos también la paz en cuanto a la vida de Jesús, ¿verdad? Que fue apartado para mi redención. And we see this in the peace of Jesus, which was separated for my redemption. Porque dice: mas él herido fue por mis rebeliones, molido por mi pecado, el castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga yo fui sanada. It says that by his wounds I was healed. Entonces, establecemos que mi paz, It ¿verdad? says Estamos my hablando de la peace. paz. We're talking about peace. Está directamente relacionada a lo que el Señor está llamando santo y apartado. It is directly connected to what God is calling holy and set apart. Entonces también vemos una promesa So we also see a promise en lo que es la abundancia. in what is the goodness and abundance. Dice la Biblia en Proverbios 3: Proverbs 3, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que produces. honor God with your riches, Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de vino. and he will fill your vase. En- I need it in English. Okay. Dice: honra al Señor con tus riquezas, con lo mejor de lo que produces. Y entonces Él llenará tus graneros. Amén. It says, honor the Lord with your riches. Entonces continuamos con esa enseñanza de que queremos honrar al Señor. Queremos Honor. nosotros traer nuestro corazón de manera que sea agradable a nuestro Dios. Do we want to honor the Lord? Do we want to? So it says, honor the Lord with your wealth and the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty. Do we want to honor the Lord? ¿En qué yo he puesto mi confianza? What do I put my trust in? ¿En el dinero? In the money? ¿En cómo tengo que resolver? In how much I should solve? ¿O en Dios y su palabra y su promesa? Or in God and in his promise? ¿Y qué dice su promesa? And what does the promise say? What does his word say? Que yo voy a tener bendición, That I'm going to have blessing, protección, protection, paz peace, y abundancia. or in abundance. Pero ¿cómo lo hacemos? How do we do that? ¿Qué me impide yo poder recibir estas bendiciones que la Biblia me promete? What stops me? I could receive these blessings that the Bible promises me. Hay una acción que se requiere There's an action that's required, y es rendirnos en el altar. and it's to surrender in the altar. Es traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas It's to bring our tithes and our offerings con un corazón que sea agradable para Dios. with the heart that pleases the Lord. ¿Y por qué el altar es tan importante? And why is the altar so important? Porque los altares provocan encuentros. Because the altars provoke encounters. Los altares provocan encuentros. The altars provoke encounters. ¿No lo vemos en Abraham y Jacob? Do we not see it in Abraham and Jacob? Les voy a mostrar algo. I'm going to show you something. En Génesis 28, In Genesis 28, lo cubrimos ahorita cuando Jacob tiene el sueño. we covered it earlier when Jacob had the dream. Dios le dice a él: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. God said, I am the Lord, the God of Abraham, your father. Dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres.
Here I am with you, and I will protect you wherever you go. y volveré a traerte a esta tierra, And I will bring you back porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. to the place, because I will not leave you until I do what I have told you. Y dice, y despertó Jacob de su sueño And it said Jacob awoke from his dream, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. and he said, truly the Lord is in this place, and I did not know it. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. And he said, how is this place? It's really a door of heaven. Y en ese momento Jacob hace su voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, And Jacob remembered that he said, if God went with me, y me diera pan para comer y vestido para vestir, and he will give me clothes to wear and bread to eat, y si volviere en paz a la casa de mi and padre, if I will return in peace to the house of my father, entonces Jehová será mi Dios. then truly he will be my God. Y esta piedra que he puesto en señal será casa de Dios, y de lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. And this stone will be the house of the Lord, and whatever he gives me, I will give him a tenth. Pero lo que me llama la atención aquí And what really calls my attention here es que cuando Jacob despierta, is where Jacob awakes. él reconoce que Dios estaba ahí. He recognized God was there. Y dice, no es otra cosa que casa de Dios And he said, it's not nothing else but the house of the Lord. y puerta del cielo. And it's the door of heaven. Yo quiero llevarles a entender por qué Jacob menciona que eso es una puerta del cielo. I want to bring you to understand why Jacob mentioned that this is a door of heaven. Porque en ese mismo lugar, Because in that same place, su abuelo Abraham his grandfather Abraham había entregado un altar, had given an altar, había entregado una ofrenda, had given an offering, había entregado un diezmo. had given his tithes. Cuidado con los altares que estamos levantando. Be careful with the altars we're lifting up. ¿Qué altares estás levantando tú con tu ofrenda? What altars are you lifting up with your offering? Ay, qué duro, ¿verdad? It's a hard one, right? El altar que Abraham levantó The altar that Abraham lifted causó que Jacob tuviera un encuentro con Dios. caused Jacob to have an encounter with God. Y en ese momento él reconoce el Dios de su abuelo. And in that moment, he recognized the God of his Y grandfather. le dice, así como tú me has dicho que me vas a guardar And he said, just like you said you were going to protect me, y me vas a proteger you're going to protect me and keep me, y me vas a bendecir and you're going to bless y me, me vas a dar provisión, and you're going to give me provision. entonces yo te voy a entregar este diezmo So I'm going to give you this tithe para firmar el contrato. to sign this contract. Entonces en el momento que Jacob decide entregar el diezmo, And in the moment that Jacob decides to tithe, él es heredero. he inherits. Él tiene a legal claim Él tiene un clamo legal. a lo que es la bendición, What is the blessing, la protección the protection, y la paz. and the peace? ¿Ok? Amen? La relevancia del lugar donde estaba Jacob The relevancy of the place where Jacob was era que donde él tuvo ese encuentro is that where he had that encounter fue donde Abraham originalmente había hecho su primer altar. was where Abraham originally made his first altar. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12 When God calls Abraham in Genesis 2, y le dice, sal de tu tierra y tu parentela, and he says, come out of that city, Abraham sale. Abraham leaves. Y lo primero que hace cuando llega al lugar desconocido, porque ¿cuántos saben que él no sabía para dónde iba? And the first thing he did when he went to the unknown place, because how many know he didn't know where he was going? Cuando él llega, Dios le revela, aquí es. When he gets there, God reveals to him, this is the place. Y lo primero que él hace después que Dios le dice, aquí es, And the first thing he did when God said, this is where the place is, fue levantar un altar y entregar una ofrenda. he lifted up an altar and gave an offering. Qué difícil para Abraham debió haber sido soltar y salir de lo que para él era conocido y cómodo. How difficult must have been for Abraham to leave what he knew and he was comfortable with. Donde quizás él tuvo sueños de ver a su familia crecer, Where he might have dreamed of seeing his family growing, compartir entre ellos mismos. been able to share amongst his people. Y Dios lo llama y le dice, sal.
And God called him and said, leave, porque te voy a bendecir. because I'm going to bless you. Y el momento que Dios le dice, aquí en este lugar te voy a bendecir, And the time where God says, this is the place where I'm going to bless you, Abraham levanta un altar Abraham lifted up an altar y hace ofrenda. and he gave an offering. Y la Biblia no especifica qué tipo de ofrenda dio, pero yo asumiría que él entregó su corazón en ese momento. The Bible didn't specify what kind of offering he gave, but I assume that he gave his heart in that Porque qué altar. difícil sería salir de todo lo que tú conoces, de todas tus amistades, de toda tu familia, a un lugar desconocido. How difficult it must be to get rid of everything you know, all of your family, all of your friends, to some place unknown. I can relate to that. Yo puedo conectarme a eso. Yo tuve que salir de mi casa I had to leave my house sola by myself y depender de un Dios que yo sabía que iba a ser mi protección y mi provisión. and depend on a God that I knew was going to be the one who placed provision and my protection and my peace. Amen. Pero yo tuve que rendirme a los planes de Dios. But I had to surrender to the plans of God. Yo tuve que soltar los sueños que yo tenía de pasar el tiempo en mi casa con mi familia. I had to let go of the dreams I had of being able to share that time with my family in the house. Pero decidí ser obediente a la voz de Dios But I decided to be obedient to the voice of the Lord. y salir a una tierra desconocida. And I went to an unknown place. Abraham lo dejó todo atrás para Abraham- seguir la voz de Dios. Abraham left it all behind to follow the voice of the Lord. Cuando Dios le habla y le muestra la tierra donde ha de vivir, When God spoke to him and showed him where's the place that he must ahí live, Abraham levanta no solo un altar, levanta dos. Abraham lifted not only one altar, he lifted up two altars. Uno en reconocimiento del Dios Altísimo que se le había aparecido One recognizing the Almighty God that he had encountered, y otro un altar de oración y de adoración and the other one was for worship and prayer, donde ofreció sacrificio. where he offered sacrifice. ¿Por qué es tan importante los altares? Why is this so important, the altars? Porque los altares que edificamos se convierten en puertas del cielo. Because the altars we build become the doors of heaven. Esos altares pueden provocar encuentro para nuestros hijos Those altars can create encounters for our children. cuando ellos pasen por sus procesos, When they go through their own process, cuando ellos pasen por su crecimiento espiritual. where they go through their own growing in the spirit. Entonces, si yo levanto y en dónde y a quién yo levanto un altar, And where I lift an altar va a impactar la vida de mis hijos y mis generaciones. will impact the life of my children and my generations. ¿A dónde y a quién se lo estoy levantando? Where and to who am I lifting up that altar? Un altar puede cambiar por completo la vida de tus hijos. An altar can change completely the life of your children. Son encuentros tan profundos They're encounters that are so profound que puede que hasta le cambien el nombre. that it could even change their name. ¿No fue eso lo que pasó con Jacob? Isn't that what happened with Jacob? Que él levanta un altar He lifted up an altar, y cuando levanta el altar le cambian el nombre de Jacob a Israel. and when he lifted up that altar, they changed his name from Jacob to Israel. Y en ese momento se cumple la promesa. And in that moment, the promise is fulfilled. Se ejecuta el contrato. It is the contract is executed. Te voy a llevar por el lado. I'm going to bring you to this side. En Génesis 35, Genesis 35. dice aquí, entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano. Entonces Jacob le dijo a toda su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar a Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todo lugar por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes y se los enterró bajo el ¿qué? El gran árbol que está cerca de Siquem. God said to Jacob, arise, go up to Bethel and dwell there. Make an altar there to God who appeared to you when you fled from your brother Esau.
So Jacob said to his household and to all who were with him, "Put away the foreign gods that are among you and purify yourselves and change your garments. Then let us arise and go up to Bethel so that I may make there an altar to God, who answers me in the day of my distress and has been with me wherever I have gone." So they gave to Jacob all the foreign gods that they had and the rings that were in their ears. Jacob hid them under the terebinth tree that were there in Shechem, En el gran árbol que está cerca de Siquem. in the great tree that was near Shechem. Entonces cuando Jacob salió, dice en el versículo 5, que nadie atacó su familia. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Betel, donde Abraham había establecido el altar. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Beter, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano. Ahora que Jacob había regresado, Dios se le aparece de nuevo en Betel y dice Dios que lo bendice. Dice, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que le cambió el nombre y lo llamó Israel. And as they journeyed, a terror from God fell upon the cities that were around them, so that they did not pursue the sons of Jacob. And Jacob came to Luz, that is Bethel, which is in the land of Canaan, he and all the people who were with him. And there they built an altar and called the place El Bethel, because there God had revealed himself when he fled from his brother. And Deborah, Rebekah's nurse, died, and she was buried under an oak below Bethel. So he called his name Elon Bakuth. God appeared to Jacob again when he came and Padam Aram and blessed him. And God said to them, "Your name is Jacob. No longer shall your name be called Jacob, but Israel should be your name." Y después que Dios le cambia el nombre, lo bendice. So after God changed his name, he blessed him. Pero ¿qué importancia tiene este árbol de Siquem? But what importance does this tree have? Gracias por preguntar. Thank you for asking. En Génesis 12 hablamos de Abraham cuando Dios lo llama para salir de su tierra y su parentela. In Genesis 12, we speak about Abraham when God called him out of the city and all he knew. Y Dios le dice que haré de ti una gran nación y bendeciré y engrasaré tu nombre y serás bendecido. And God said, "I will make of you a great nation, and I will bless and multiply your generations." Y después que el Señor lo bendice, dice, y atravesó, en el verso 6, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. And after the Lord had blessed him, Abraham crossed the country, and when he got to that place where God had called him to, he placed an altar and gave an offering to the Lord. Estamos en Génesis 12, ¿verdad? We're in Genesis 12, right? Atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, Abraham crossed the country into the place of Shechem, hasta la encina de More, into the place of Moreh, la encina, the great oak. the great oak. Y allí edificó un altar And there he built an altar. y invocó el nombre de Dios. And he called upon the name of the Lord. Dice, reconoce aquí la Biblia específicamente un lugar, The Bible recognizes specifically a place, y es el árbol de Siquem. yes, the grand oak of Shechem. Qué curioso que está haciendo mención de un lugar a través de algo que está representado allí, un árbol. How funny that it's making remembrance of a place that the symbol is a tree. Y no cualquier árbol, And not any tree, sino el terebinto o el roble o la encina, if not the terebinth or the grand oak tree, el cual simboliza fuerza. in which symbolizes strength. Y lo que me estuvo curioso And what I was very curious about es que esta palabra, is that this word, específicamente este tipo de árbol, specifically this kind of tree, es mencionada 12 veces en la Biblia. it's mentioned 12 times in the Bible. ¿Qué significa el número 12? What does the number 12 mean? Autoridad y gobierno. Authority and government. Entonces edificó Abraham un altar So Abraham built an altar en el árbol in the tree. e invocó su nombre, el nombre de Dios. He called up on the name of the Lord. Y si regresamos, porque estamos en Génesis 12, ¿verdad? Si regresamos a Génesis 35, And we're in Genesis 12. If we go back to Genesis 35,
Jacob, Jacob, en el versículo 2, in verse 2, hace que todo el que va con él said that made everyone that went with him, entregue sus dioses that they put away their foreign gods y entreguen sus aretes. and gave their earrings. ¿Y dónde los puso? And where did they put them? Debajo del altar. Under the altar. Jacob hizo que enterraran sus dioses debajo del terebinto de Siquem, Jacob made them bury their foreign gods under the tree, donde Abraham había levantado 2 altares anteriormente. where Abraham had lifted 2 altars prior to. Ellos sometieron sus dioses They surrendered their gods bajo la fuerza y el gobierno de Dios under the strength and power of en the el government of altar que God. su abuelo había levantado. The altar that his grandfather had lifted. Entonces, en ese momento que ellos someten y entierran sus ídolos In that moment that they submit and surrender and give their foreign gods bajo el árbol de Siquem, under that oak tree, el gobierno de Dios, the government of God, entonces ellos pudieron salir y nadie los atacó. so they were able to leave and no one attacked them. Y en el verso 9 dice, Dios se le aparece en Betel de nuevo, And verse 9 says that God encountered them in Bethel once again. pero esta vez ese encuentro le cambió el nombre a Jacob. But this time that encounter changed Jacob's name. En el capítulo 28 vimos a un Jacob que estaba huyendo, In chapter 28, we see a Jacob that was fleeing, que reconoció el Dios de su padre. that he recognized the God of his father. Y ahora Dios lo trae de vuelta al mismo altar, And now God brings him back to the same altar, bajo su protección, under his protection, bajo su gobierno, under his government, bajo su provisión. under his provision. Y se cumple la promesa. And the promise is fulfilled. Ya Jacob no tiene otros dioses. Now Jacob has no other gods. Ya Jacob no tiene el Dios de su padre. Now Jacob doesn't have his father's God. Jacob tiene su propio Dios. Jacob has his own God. El Dios de su padre se convierte en su propio Dios. The God of his father becomes his own God. ¿Dónde? Where? En el altar que su abuelo había levantado. In the altar that his grandfather had lifted. Ustedes saben que entre el capítulo 28 y el capítulo 35 de Génesis Do you know that in between Genesis chapter 28 and Genesis chapter 35, hay 20 años de diferencia. there's 20-year difference. En el capítulo 28 In chapter 28, vemos a un Jacob que está huyendo we see a Jacob that is fleeing del propósito de Dios. of the purpose of Le God. está huyendo a su hermano, He's fleeing from his brother. le está huyendo a lo que Dios lo había llamado a hacer. He's fleeing from what God had called him to do. Y en el 35 lo vemos regresar a la casa, And in chapter 35, we see him come a back to the donde su home padre había levantado un altar. where his father had lifted an altar. En esos 20 años, In those 20 years, si tú estudiarías la vida de Jacob, if you study the life of Jacob, tú pensarías que Jacob realmente no era bendecido. you would think that Jacob really wasn't blessed, Porque la verdad que a ese muchacho le pasaron un montón de cosas. because really a lot happened to Jacob. En esos 20 años, In those 20 years, él tuvo que trabajar he had to work muchísimo. a lot. No solo tuvo que trabajar, sino fue engañado por su tío. Not only he had to work, but he was betrayed by his uncle. Él tuvo que atravesar relaciones difíciles. He had to go through difficult Él relationships. estaba huyendo y escapando por su vida porque su hermano lo quería matar. He was fleeing to save his life because his brother wanted to kill him. Él tuvo que soltar las ofensas del pasado. He had to leave behind the offenses from the Él past. tuvo que enterrar a sus ídolos. He had to bury his idols. Él tuvo que vivir en un lugar equivocado. He had to live in the wrong place. Él vio a su hija ser violada. He saw his daughter be raped. Él vio a sus hijos matar todo un pueblo. He see his children kill the people. Y ahora entramos en Génesis 35, And now we go to Genesis 35, donde Dios le dice, regresa a la where casa de God tu tells padre. him, come to back to the house of your father. Regresa al lugar donde tu padre levantó altar. Go back to where your father lifted up an altar. Regresa al lugar donde yo te bendije desde un principio. Go back to the place where I blessed you from the beginning. Entonces Dios se le aparece de nuevo. So God reappears again. La primera vez que se le aparece le da una promesa. The first time he encounters him, he gives him a promise. La segunda vez que se le aparece, él
ellos es ejecutada esa promesa. The second time he encounters him, the promise is executed. Y no es hasta que Jacob reconoce a Dios como su Dios. And it's not until Jacob recognizes God as his God. I don't know if you're understanding me. No sé si me están entendiendo. Jacob levantó un altar en Génesis 28 Jacob lifted up an altar in Genesis 28, como reconocimiento del Dios de su padre. like recognizing God as the God as the Father. Y dijo, yo conozco a Dios His por God, lo his que yo he father's visto God. en mi padre. And he said, I know God because of what he did to my father. Y por eso yo voy a entregar un diezmo. And that's why I'm going to give Y tithe. él le hace, yo diría como una propuesta al Señor, yo digo. And he said he made like a deal to God. Él le dice, yo voy a sellar este pacto con mi diezmo. I'm going to seal this covenant with my tithe. Y hizo un voto y le dice al Señor, si tú me guardas y tú me proteges y tú me das de comer y me das de vestir, entonces tú serás mi Dios. And he tells God, if you keep me, you protect me, you give me what's hidden, you give me clothes, then you will be my God. Él sabía con quién él estaba hablando, He knew who he was dealing with porque él lo reconoció a través de su abuelo. because he recognized him through his grandfather. Entonces brincamos al Génesis 35, So then we jump to Genesis en 35, el mismo lugar donde Abraham había levantado dos altares in the same place where Abraham had lifted two que altars ya habían causado que Jacob tuviera un encuentro. that he had already caused that Jacob had an Lo vemos encounter. a él en Génesis 35 de vuelta en la casa de su We padre see in Genesis 35, he's back in the house of his father en protección y abundancia. in protection and abundance. Entonces el altar que Abraham levantó So the altar that Abraham lifted causó que Jacob tuviera varios encuentros con Dios. caused that Jacob had various encounters with Hasta God. el punto que él finalmente pudo reconocer que él era su Dios. To the point where he was able to recognize that that was his God. Y el momento que él reconoce que es su Dios, And when the moment he recognized that was his God, Dios le cambia el nombre. God changes his name. ¿Qué altares estamos levantando nosotros que van a provocar cambiarle los nombres a nuestros hijos? What altars are we lifting up that is going to provoke for our children's names to be changed? ¿Qué altares estamos levantando nosotros que van a provocar un cambio de trayectoria sobre la vida de nuestras generaciones? What altars are we lifting up that are going to provoke that changes the trajectory of our generations? ¿Tú quieres impactar a tus generaciones? Do you want to impact your generations? ¿Quieres dejar un legado? You want to leave a legacy? ¿Quieres dejar una herencia? You want to leave an inheritance? Levanta un altar. Lift up an altar. Levanta un altar. Lift up an altar. Dios nos llama God calls us a que vivamos una vida justa y recta, and we live a righteous and straight life. pero lo más importante But the most important thing es mi corazón is my heart y cómo yo lo hago and how I do that y por qué. and why I do it. Y lo que yo hago hoy, And what I do today, aunque yo todavía no lo pueda ver, even though I don't see it yet, aunque puede que yo nunca lo vea, even though I may never see it porque yo no tengo hijos, because I don't have children, pero lo que yo hago hoy, but what I do today, yo sé que va a impactar las generaciones que vienen detrás de I mí. know that will impact the generations that come Aunque yo after me. desconozco de lo que va a pasar en el futuro, Although I don't know what will happen in the future, aunque yo desconozco de lo que Dios tiene para mí en un futuro, although I don't know what God has for me in the future, yo sé que Él me va a llevar en bien, I know He will keep me. yo sé que Él me va a llevar en paz I know He will keep me in peace. y yo sé que Él me va a proteger. And I know He will protect me. Y no solo eso, pero esa vida que yo lleve hoy, But not only that, but the life I live today, mi vida, mi ofrenda, my mi life, my sacrificio, offering, my sacrifice el altar que yo tengo, que yo presento, is the altar that I present. va a provocar que mis hijos tengan un encuentro también. It will provoke that my children also encounter Qué God. tremendo es nosotros poder enseñarle a nuestros hijos How tremendous it is for us to show our children quién es nuestro Dios. who's our God. Pero cuán más importante es que ellos aprendan quién es su Dios. How more important is it for them to know who's their God? Porque yo me crié en una casa evangélica Because toda mi I vida, was raised in a Christian household. bajo padres que fueron líderes y pastores de la iglesia. My parents were leaders and pastors of a church. Y yo me puedo relacionar a Jacob. And I could relate to Jacob. Yo puedo decir, bueno, el Dios de mis padres. I could say, oh, the God of my parents. Pero no fue hasta que Dios me sacó de la tierra de mis padres But God actually took me out of the place where my parents were. que yo realmente pude reconocer que Él no era el Dios de mis padres. That's when I was able to recognize that He wasn't the God of my
parents. sino que Él era mi Dios. It was that he was my Y God. yo sé que todo lo que mis padres hicieron y dejaron, And I know everything that my parents did and left. todos los altares y las ofrendas que ellos levantaron, All the altars that they lifted up son la razón por la cual yo estoy aquí is the parada hoy. reason why I'm standing here today. Aunque yo estoy miles de millas de distancia, Although I'm miles, thousands of miles away, el Señor me llama a la casa. God calls me to his house. El Señor te llama a su casa. God calls you to his house. ¿Qué ofrenda, qué altar tú le vas a levantar a Dios? What offering, what altar are you going to lift up to God? ¿Qué tipo de impacto tú quieres tener sobre tus generaciones? What kind of impact do you want to have on your generations? Examínate. Examine your heart. Examinémonos. Examine yourselves. Let's examine ourselves. Porque verdaderamente yo quiero poder decir Because truly, I want to be able to say que lo que yo hice hoy that what I did today va a impactar las generaciones que vienen detrás de mí. will impact the generations that come Y after lo que me. yo hice hoy And what I did today, los va a guardar a ellos. that will keep them. Entonces hacemos las cosas bien. So we do things right way. Vamos a hacerlas bien. Let's do it the right way. El Señor nos llama a levantar altar, a entregar nuestros diezmos y las ofrendas. The Lord calls us to lift up altars and give tithes and offerings. Vamos a hacerlo en obediencia, Let's do it in obedience, pero vamos a hacerlo también en gratitud. but let's do it in with thanksgiving. Porque hasta aquí me ha traído Dios. Because if God has brought me to here, Y me ha guardado He has kept me, y me ha librado del mal He's kept me from evil, y me ha provisto. and He has give provision. Pero yo sé que Él lo va a hacer por los que vienen detrás de mí But I también. know He will also do it for those Y that come after creyendo en me. lo que Él va a hacer con ellos, And believing what God will do with those that come after yo me. hoy quiero rendir mi mejor altar. Today I want to give the best altar. Yo hoy me quiero comprometer con el Señor Today I want to make that commitment to de God. entregarle lo primero To give the first y lo mejor. and the best. Porque esto no para conmigo. Because this doesn't stop with me. Esto no para contigo. It doesn't stop with you. Yo quiero ver una generación que se levanta detrás de mí, que tiene aún más fuerza y más fuego que yo. I want to see a generation that comes after me that has more fire and strength than Pero me. si yo no lo puedo mostrar en el altar, yo no puedo esperar que ellos puedan hacer lo mismo. But if I can't show it on the altar, I can't expect them to do the same. Así que seamos ejemplos. So let's be an example. Entreguemos nuestros diezmos y nuestras Let's ofrendas. give our tithes and our Entreguemos offerings. nuestros corazones. Let's surrender our hearts. Levantemos un altar Let's lift up an altar al Dios altísimo, to the Almighty God. Rey de paz. He's King of peace. Amén. Amen. Qué mucho hay que aprender de la vida de nuestros antepasados. There's so much to learn. Qué bendición es saber que ellos han vivido una vida, yo diría prácticamente para mí. What a blessing it is to know that those that come before me have lived a life practically for me. Porque lo que ellos hicieron me abrieron puertas. Because what they did opened doors for me. Lo que mis padres han hecho me abrió puertas. What my parents did opened doors for me. Así como el altar de Abraham se convirtió en una puerta del cielo para Jacob. Just as the altar of Abraham opened up the doors and was a door of the heavens for Jacob, Sé tú una puerta para tus hijos y tus generaciones. you be a door for your children and your generations. Ábrele tú la puerta a ellos. Open up the door for them. No hagas que se le haga tan difícil, que se le complique tanto. Don't let it be so difficult for them and that everything gets so complicated. Ábrele la puerta. Open up the door. Levanta un altar. Lift up an altar. Ofrece tu corazón. Offer your heart. Entrégale lo mejor y lo más bonito de ti, Give the first and the best part of you, tu corazón, your heart. de donde emana la vida. That's where life comes from. Entrégale lo que a Él le corresponde, Give what belongs to God. lo que Él te está pidiendo. What He's asking you for. Él te está pidiendo tu vida, tu corazón. He's asking for your life, your heart. Así que levanta un altar So lift up an altar y asegura el éxito de las generaciones que vienen detrás de ti. and ensure the success of those that come after. Amén. Amen. Amén. Amen, amen, amen. Amen. What a word. Amen. Y yo creo que antes